Buen día. Vamos con la historia. El viernes me referí a la primera bomba atómica lanzada sobre una ciudad, la ciudad japonesa de Hiroshima, buscando Estados Unidos ponerle fin a la guerra que libraba contra Japón en el Pacífico. Ya Alemania se había rendido oficialmente a través del gran almirante Dönitz, que Hitler en su testamento político lo había dejado como presidente del Reich, el doctor Joseph Goebbels como canciller. Pero bueno, Hitler se suicidó el 30 de abril, estamos hablando de 1945, y comenzó un proceso de rendiciones por regiones por parte de Alemania hasta que ya el jefe del Reich, el jefe del gobierno, repito, el gran almirante Dönitz, que había sido jefe de la Marina de Guerra, la Marine der Krieg, bueno, el 7 de mayo firma la rendición oficial. Ya Mussolini había sido ajusticiado. El otro de la trilogía de Hitler, Mussolini y los jefes militares japoneses. Entonces, Mussolini, bueno, fusilado y además de eso, maltratado el cadáver, etcétera, de él y de su amante, Claretta Petacci. Pero bueno, el caso es que los jefes militares japoneses, el sector más intransigente, más radical, más agresivo, más intolerante, más indolente ante su pueblo, seguía sin renunciar, abandonar la guerra, rendirse. Como dije el viernes, no el emperador, era Hirohito, una figura decorativa. Bueno, entonces el presidente de Estados Unidos era Harry Truman, que había sustituido al 4 veces electo presidente Franklin Delano Roosevelt, pero que al comenzar su cuarto periodo murió. Y entonces vino el ex senador Harry Truman, el que dio la orden de la bomba atómica de Hiroshima, y ahora da la bomba atómica el 9 de agosto de 1945, un día como hoy, hace 76 años. Ya ahí las cosas fueron diferentes. La guerra en el Pacífico era muy costosa en seres humanos y en la economía, tanto para Estados Unidos como para Japón, sobre todo para Estados Unidos. Y entonces viene la segunda bomba atómica, repito, sobre Nagasaki. O sea que Japón, ¿verdad?, es el único país que ha sufrido un ataque atómico. 2 de sus ciudades son las únicas del mundo que han sido atacadas con la tristemente célebre o afortunadamente célebre, depende, bombas atómicas. Esto ocasionó una cantidad de muertos incalculable. Todavía hoy, como consecuencia de los efectos colaterales de las bombas, están muriendo japoneses. En ese momento de la bomba de Nagasaki, la guerra en el Pacífico se había incrementado. Entonces, el cálculo de Truman y sus principales asesores era que, bueno,
resultaba preferible otra bomba atómica para llevar a la claudicación del grupo militarista agresivo y criminal japonés y no continuar con una guerra en el Pacífico que ya le había costado a Estados Unidos 375,000 muertos. Y entonces viene la rendición de Japón. Ya como señalé, se había rendido Alemania. Italia, antes de terminar la guerra, ya estaba del lado de los aliados, peleando con los aliados. Mussolini en desgracia, y después ya ustedes saben el final, cuando trató de escapar de Italia vestido de soldado alemán, un hombre que mandó a morir a tanta gente, que mandó a matar a tanta gente. Entonces quería escapar a través del famoso lago Como y fue capturado por los partisanos. Y ya ustedes saben el resto, sobre todo los partisanos más radicales, los del comandante Walter Audicio. De manera que ahí ya viene la rendición. La anuncia el gobierno japonés formalmente, oficialmente. Los jefes militares más intransigentes, más genocidas, son sacados de circulación y se organiza una rendición oficial y pública el 2 de septiembre. La segunda bomba, repito, fue un día como hoy, 9 de agosto. Pero entonces ha habido el proceso de rendición. Ahora, ya la rendición a un nivel más oficial se produce el 2 de septiembre en una ceremonia celebrada a bordo del acorazado Missouri, ¿verdad? Que era el barco estelar, vamos a decir, el barco desde el cual operaba el jefe de Estados Unidos en la zona, comandante supremo del Pacífico y el Lejano Oriente, así era su cargo, general de 5 estrellas, general invicto Douglas MacArthur. Entonces ahí van a nombre de las Fuerzas Armadas, a nombre del gobierno, van los funcionarios adecuados. 2 o 3 de ellos después se suicidaron, llenos de vergüenza, y firman. MacArthur pronuncia un discurso y ellos firman la rendición. Y ahí es que termina la Segunda Guerra Mundial, que había comenzado en septiembre de 1939. Yo tengo otra opinión respecto a eso, pero bueno, cuando Hitler invade Polonia que tenía un tratado, me le das un toquecito por favor, ¿verdad? Porque viene directo. Tenía un tratado de reciprocar, tener, eso me vuelve loco, tener una acción, ¿verdad?, de apoyo militar. Y así lo hicieron Francia e Inglaterra, que le dieron a Hitler 48 horas para sacar a la Alemania nazi de Polonia, donde Hitler estaba cometiendo un genocidio, una cosa verdaderamente horrible. Y entonces Hitler continúa y viene la declaratoria de guerra de Inglaterra y Francia, y a la vez la declaratoria de guerra de Alemania, Italia y Japón. O sea, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón controlado por los esbirros militares. De manera que es bueno que se tenga en cuenta que un día como hoy,
finalizó la Segunda Guerra Mundial con la rendición oficial de Japón después de haber recibido el 6 de agosto su ciudad, Hiroshima, la bomba atómica, y a continuación Nagasaki, la segunda bomba atómica. Hechos importantes para la historia de la humanidad que la juventud debe conocer. A pesar del virus, a pesar de esto, aquello y lo otro, estamos hablando de acontecimientos que marcaron la diferencia en el mundo. Una guerra que las últimas estadísticas estudiadas por los grandes especialistas en la materia arroja 80 millones de muertos. ¿Saben lo que es? Que un hombre, porque fue Hitler el culpable de todo esto, pues, y muchas condiciones, las condiciones que hay alrededor de los grandes acontecimientos, que se desate un conflicto mundial que lleve a la muerte a 80 millones de personas. No hablemos de los heridos, no hablemos de las destrucciones. La propia Alemania de Hitler quedó destruida, Japón destruido, sigan contando. Sin embargo, países con gente extraordinaria, superior dirían algunos, con gente maravillosa, que después se dedicaron a rescatar sus países. Y hoy tenemos a Alemania como la principal nación europea y tenemos a Japón como uno de los países más importantes del mundo. Bien, yo leí que me enviaron un trabajo de Correo Prince City Outlook, ¿verdad? Que también se llama, déjame ver, Outlook Office, Combi Mailbox, bueno, y otras cosas más en inglés. Me identifiqué con esto porque es un trabajo acerca del trabajo tremendo que ha hecho el ministro Neney Cabrera, de los mejores funcionarios de este gobierno, viejo amigo mío. Y al sentirme satisfecho de este trabajo de los técnicos estadounidenses, bueno, no lo hago, no me refiero al mismo, no lo reproduzco por ser amigo de Neney, sino porque obedece a la verdad. Y entonces eso es sumamente importante, desprenderse de cualquier pasión y darle cabida a las cosas positivas que suceden en el país. No es muy largo, pero yo lo voy a leer porque habla la verdad. Hay que destacar, dice el trabajo, la efectividad del trabajo que viene realizando el ministro Neney Cabrera al frente de una institución que hasta el año pasado era desconocida y que se llama PROPEC. Es verdad, la ha dado a conocer a través de una gran obra de gobierno el ministro Neney Cabrera. Dice el trabajo, siempre que el presidente quiere resolver algo de manera efectiva, enfilan a donde Neney Cabrera, y solamente hay que ver la intervención del municipio Santo Domingo Este, que estaba arropado de basura, y de forma efectiva el ministro que resuelve intervino en el lugar y ya las cosas son diferentes. Más de 150 casas construidas, más de 700 reparaciones de casa, 11 vertederos intervenidos, en su mayoría en polos turísticos con soluciones tangibles. Por ejemplo, Jaina era un problema y siempre se incendiaba. Ya eso es cosa del pasado. Ahora yo agrego, qué importante eso es. Tenemos años bregando con el incendio de Jaina, con la contaminación de Jaina.
sin que se produzca o se produjera ninguna solución. Ahora Neney Cabrera logra superarlo. Responsable de la provincia de Espaillat en la vacunación y en la pizarra, es la segunda provincia con mayor vacunación después del Distrito Nacional. Ahí se ocupó Neney directamente, no el vacilante, vamos a decirlo así, suave, Ministerio de Salud Pública. Y un hecho trascendental es el anuncio del registro oportuno que involucra más de 10 instituciones, un hecho sin precedentes. El ministro que resuelve. Ahí copian algo que yo he dicho. De manera que me alegra mucho ese análisis, esa declaración acerca del trabajo de un viejo y querido amigo, el ministro Neney Cabrera. Mire, yo creo que ya empezó a llover. Bueno, me dice Ingrid Antonio de la Paz, este técnico eficaz, que desde la madrugada está lloviendo. Las autoridades anunciaron que a partir de pasado mañana miércoles, habrá sobre el país, habrá los efectos de una vaguada, ¿verdad? Ustedes saben que siempre está el peligro de que las vaguadas se conviertan en tormenta tropical y todas esas cosas, que sería peor el asunto. Entonces, claro, ya está lloviendo, hay amenaza de una tormenta tropical, etcétera. Tenemos que esperar el pronunciamiento que hagan los organismos correspondientes. Por ejemplo, el COE, el eficiente COE del general Méndez, o en la otra parte, Osiris de León, el científico, enterado de tantas cosas, un estudioso, un científico. Ojalá que, bueno, puedan llamar al programa, Osiris sobre todo, porque el general Méndez, también muy bien enterado y con un gran trabajo, pero tiene limitantes por las funciones que ejerce. Tiene hasta a veces que depender de lo que autorice, ¿verdad? Esa cosa que se llama meteorología, que funciona muy poco, muy pobre. Pero yo creo que es obligación, y me excusan la palabra, que se produzca un pronunciamiento oficial de cuál es la situación meteorológica del país. Bueno, miren, el viernes me referí al desastre físico de las escuelas públicas, ¿verdad? Que no es responsabilidad del Ministerio de Educación. Y esto no es para exculpar a mi defendido amigo profesor Roberto Fulcar, sino porque es la verdad. A Roberto Fulcar le tocó evitar que se desplomara el año escolar, y a través de un sistema, de un método, ¿verdad?, que ha sido elogiado internacionalmente y copiado por otros países, Roberto Fulcar salvó el año escolar. Ahora bien, se van a reanudar en septiembre las clases para el nuevo año escolar, y las escuelas están de manera desastrosa. Lo dije el viernes, de que conseguí con un amigo que hizo un reportaje, un trabajo fílmico, le pedí una copia, y la verdad es que difícil encontrar una sola escuela que sirva. Y ahí la responsabilidad es del Ministerio de Obras Públicas. Esa es su tarea. Eso es lo que ese ministerio tiene que hacer, porque la verdad que es un cuadro desgarrador, desolador. Esas escuelas no están en capacidad de nada.
mucho menos de iniciar un año escolar. Se están cayendo a pedazos, incluso son locales que no pueden ser prácticamente reparados, que tienen que hacerlos de nuevo. Un verdadero desastre. Parecen pulgueros, parecen mataderos, una cosa bien desagradable, y cayéndose por todas partes. No inventen de que recogiendo las cosas y poniéndolas allí y aquí, no vaya a ser que a los niños y a los profesores les caiga encima lo que se está cayendo a pedazos. Yo creo también que la sociedad de maestros tiene el deber de hacer la denuncia, que hasta ahora solo la ha hecho el gobierno de la mañana, la Z, y este humilde servidor de ustedes. Entonces, los profesores, la asociación debe pronunciarse. Pero, repito, el deber, la responsabilidad principal recae en el Ministerio de Obras Públicas, que ha debido hace tiempo marcharle a eso. ¿O es que se pretende iniciar un año escolar en esas condiciones? Pero imposible. Repito que busqué una copia de eso que ese amigo de la televisión hizo, y la verdad es que eso da pena, lástima, temor, pero también indignación, vergüenza, que faltando semanas para iniciar un año escolar, las escuelas públicas no sirvan, están en estado desastroso. Si no se han caído, se están cayendo, y aquello es un escenario verdaderamente deprimente. Así es que responsabilidad de Obras Públicas, que debe de inmediato trazar un programa y llevarlo a cabo, y si quiere coordinarlo, que lo coordine con el Ministerio de Educación, pero algo hay que hacer, porque entonces a lo mejor no hay otro Roberto Fulcar para salvar el próximo año escolar, y la responsabilidad recaería en, repito, el Ministerio de Obras Públicas. Bien, muy buena la medalla de bronce del equipo dominicano. Una cosa es una medalla individual que no deja de tener importancia, es trascendente, es motivo de orgullo, etcétera, magnífico, pero el béisbol es el deporte rey. Ese béisbol, el dominicano, que tiene la segunda posición aportando valores en las grandes ligas, después de los estadounidenses, vamos nosotros los dominicanos, y eso hay que cuidarlo, eso hay que protegerlo. Por eso, bueno, qué lástima que no ganamos oro, por ejemplo, o por lo menos plata, pero ganamos bronce. Y yo creo, sin estar con la conformidad que yo critico, de apoyar todas las cosas secundarias, bueno, pero está bien, ahí no, pero frente a esos países, frente a Estados Unidos y Japón, ¿verdad? Hay que luchar y hay que quitarles el oro, pero ha sido un éxito extraordinario ganar la medalla de bronce, porque nos califica entre los 3 mejores del mundo, y en equipo. Eso no es individual, eso es un teamwork, eso es un conjunto, esa es una actividad que representa a todo el país. Las medallas individuales también representan a todo el país, sobre todo ahora que
de acuerdo al último cálculo hecho en un distinguido programa de televisión por un no menos distinguido cronista, el gobierno dominicano deberá entregar alrededor de 55 millones de pesos que se habían prometido para los ganadores de medallas, ¿verdad? No sé en el béisbol qué pasará, porque es mucha gente. Y el gobierno había prometido 8 millones para cada medallista en sentido general. Y vimos cómo esa joven que va a recibir 10 millones y que va a recibir una casa, cómo esa joven, ¿verdad?, ha puesto en alto la bandera nacional. Y los demás que han ganado medallas, no ganamos oro y tenemos que aspirar a ganar oro, porque muchos no entendieron mi análisis del viernes. Es que no se le puede llevar a los ganadores, a los destacados, no se les puede llevar el que se conformen con segunda o terceras posiciones. Hay que felicitarlos por eso, pero hay que meterles en la cabeza, hay que educarlos en términos de aspirar al máximo. Ustedes ven, es una cuestión de formación, es una cuestión de psicología, es una cuestión de que no podemos en ninguna actividad de la vida nacional decir, bueno, pero llegamos segundo, pero llegamos tercero. No, hay que decirle a los que llegaron segundo que lleguen primero. Ahora, el béisbol, repito, es diferente. Tenemos que cuidar más el béisbol, porque el béisbol nos representa en el mundo. Ya en una ocasión le ganamos en unos Olímpicos a Estados Unidos y ganamos el campeonato mundial de béisbol. Y ahí están esas grandes figuras en las grandes ligas, en las ligas menores, en toda la actividad del béisbol. Y ahora se destacan a nivel de los Juegos Olímpicos. Cómo se destacaron los otros atletas, cómo se destacaron las muchachas, cómo se destacó esa que ganó 2 medallas de plata y aseguró ahora 10 millones de pesos y una casa. Y todo eso es positivo y maravilloso, pero hay que decirle, mira mi amor, tú tienes que prepararte para pasar de plata a oro. No venderle psicológicamente el que ya llegaste, ya no necesitas ir más lejos, ya está bueno. No está bueno, está sí bueno, muy bueno, pero puede estar mejor todavía. Fíjense el alcance de lo que yo analicé el viernes y otras cosas más que no voy a repetir. Ahora, me alegra mucho lo del béisbol, ¿verdad? También ahí yo aspiraba a oro o plata, pero no se pudo. Pero se logró bronce, y no un asunto individual, sino un asunto de equipo. No un asunto individual, sino un asunto colectivo. Y además, no algo individual, sino algo como el béisbol, que es un deporte rey en República Dominicana, que representa la enseña tricolor. El béisbol es más que un deporte. Entonces, personalmente me alegro de este triunfo, obteniendo en los Juegos Olímpicos la medalla de bronce. Ahora, vamos por la de plata y después vamos por la de oro, como en otras ocasiones. Repito
que el COE, o mejor Osiris de León, mejor porque puede decir cosas que el COE tiene que abstenerse, porque entonces si no le llaman la atención meteorología, la ineficiente meteorología, pero que Osiris oriente al pueblo dominicano de por qué está lloviendo tanto, y si es cierto que pasado mañana llegará una especie de tormenta tropical, no creo que se llame así, debe tener otro nombre, pero que Osiris dé las explicaciones del lugar. Mientras tanto, un abrazo, un aplauso, un beso en la mejilla a todos los que participaron de una forma u otra en los Juegos Olímpicos de Japón, los Juegos Olímpicos de Tokio, un país que ahora recuerda 76 años después lo que pasó. Lo hablé el viernes 6 de agosto, lo que pasó un día como hoy, lunes 9 de agosto de 1945, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que ahora Japón responde con la brillantez de los Juegos Olímpicos. He dicho.